Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Este es un espacio, ya lo sabe usted, pero no me voy a cansar. Romper paradigmas, dirían los cursis. O lo que buscamos es rascarle, ir al fondo de la noticia, pues no quedarnos en el oropel, en la superficie, en la cáscara, diría algún otro, ¿verdad? Sino ir un poco más allá. En el comentario de ayer, cuando yo le decía a usted estas cosas sobre productividad y etcétera, que luego algún día vamos a dedicar algunos 2 programas a esta ocurrencia de democratizar la productividad y ocurrencias similar a lo del presupuesto base cero. Hay un elemento que vale la pena decirlo antes de que entremos a esta cuestión de los griegos. La productividad, algunos dicen, significa hacer más con menos. Eso no es cierto. Todas las economías, todas tienen determinados niveles de productividad. Hay unas que son muy poco productivas, es decir, su nivel es muy bajo de productividad. Y esto no tiene que ver con el volumen de producción. El indicador de productividad es una relación, es un cociente, diríamos en matemáticas, entre los insumos que se requieren para producir una cosa, ¿verdad? Ese cociente, esa es o es el índice de la productividad. Para que se pueda calcular esa productividad se requiere un sinnúmero de datos, series históricas, cosa que el país no tiene. El concepto general es la productividad total de los factores, donde entra el trabajo, evidentemente, el capital. Es decir, entran una serie de factores donde en México no es posible conocerlos cuantitativamente para poder calcular la productividad total de los factores. Por eso, nomás calculamos la productividad laboral, que esencialmente consiste en tener lo que producimos entre el número de horas necesarias para producir todo eso. Eso es lo único que hacemos. Pero en fin. Pero para que un país eleve sus índices de productividad de manera sostenida, que es al final de cuentas lo que permite obtener salarios más altos, porque en la medida en que el trabajador contribuya con su labor a que su empresa tenga niveles más altos de productividad, es decir, que por cada unidad producida requiera menos insumos, eso da por resultado que los costos de ese producto son bajos y puede competir exitosamente en los mercados. Muy bien, por eso dicen que la productividad va ligada con la competitividad de una actividad o de una empresa. Dicho de otra manera, si una empresa es altamente productiva, las probabilidades de que su producto o su servicio, el que genera, sea aceptado por el consumidor, son muy elevadas esas probabilidades. Pero hay un elemento importante que tiene que ver con la productividad, es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, cuando tiene plena vigencia en un país, permite la generación de confianza en el inversionista o en el agente económico privado. De tal manera que éste está dispuesto a tomar riesgos adquiriendo cada vez la última tecnología, mejorar los niveles de producción de su empresa con maquinaria nueva, equipo moderno, calificando a sus trabajadores, etc. Pero cuando en ese país no hay respeto alguno para el Estado de Derecho, automáticamente el empresario o el agente económico privado siente desconfianza y no moderniza su planta productiva, no amplía la capacidad de producción de su empresa. Y curiosamente, ayer que se inauguró esta cumbre internacional de productividad, de la cual le di cuenta a usted ayer, aparecían fotos de unos maestros dispuestos a ser mejores, a competir, a ser evaluados para alcanzar mejores posiciones en la estructura del sistema público educativo nacional, y unos cavernarios de la CENTE los secuestraron o los detuvieron y los trasquilaron. Ahí están las fotos
que dan pena, que deberían avergonzarnos como país, que la autoridad omisa deja hacer a estos criminales, estos cavernarios, en contra de inocentes que solamente quieren ser mejores maestros. Pero al mismo tiempo que están las personas que asistieron viendo esas fotos, sea en sus tabletas o en sus computadoras o el periódico en la edición física, están escuchando a nuestros funcionarios hablar de México, país de leyes y la mentira que te eché. Aquí deberíamos aprender a ser congruentes, a decir la verdad. No podemos presumir nosotros de lo que no tenemos y que además todos los días es evidente. Ayer, por ejemplo, le doy estas fotos, se las comento, donde estamos viendo a un grupo de cavernarios que en total impunidad, con la complicidad primero de policías municipales, policías estatales y el gobierno federal, permiten pasivamente, ellos convirtiéndose en cómplices, de que sean objeto de escarnio y violencia física, maestros cuyo único objetivo era evaluarse para poder aspirar a una mejor posición y darles una mejor calidad de vida a los suyos. Ese país ese gobierno que solapa a esos criminales, esos delincuentes cavernarios, ¿puede presentarse como el que está haciendo reformas para elevar la productividad? No. Tiene que haber congruencia entre el decir y el hacer. Y en la medida en que los visitantes se den cuenta de eso, que no es un secreto, pues en esa medida quedamos en ridículo. Pero vayamos ahora, en lo que resta de este espacio, a la situación griega. Es un problema complejo, no se gestó ahorita en los últimos 5 o 6 meses del gobierno de este partido Syriza. Además, lo que no dicen aquí una bola de oficiosos defensores de la dignidad griega, que este partido Syriza está asociado con grupos neofascistas, grupos ultraderechistas con tal de obtener la mayoría en el Parlamento griego. Pues en estos 6 meses... no crea usted que se gestó la tragedia griega que estamos viendo hoy, digna de los grandes trágicos griegos Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esto se gesta desde hace decenas de años, donde los griegos, como contraparte a la corrupción de sus gobiernos, se acostumbraron a vivir sin trabajar, a obtener corruptelas, sobornos, beneficios sin sustento, y vivían a todo dar, mintiéndole a la Unión Europea, a la zona euro, etcétera, hasta que truena la burbuja. ¿Qué enseñanza central tendría para nosotros la crisis griega? Amén de otras que se irán definiendo en las próximas semanas o meses. Esta enseñanza es la siguiente: no debe un país, so pena de estar socavando sus bases económico-financieras, no debe, decía, un gobierno otorgar beneficios sociales sin sustento financiero en el tiempo. Dicho de otra manera, no se puede repartir riqueza que no se haya creado. En México somos muy afectos, particularmente los políticos, a prometer y dar, y cruzada contra el hambre, y cruzada esto y a dar, y tabletas y computadoras y eso. ¿Con qué? Con deuda. Eso no tiene sustento en el tiempo. Puede ser tener un efecto temporal, coyuntural, si gusta usted decirlo de esa manera, para obtener votos en una elección, pero más temprano que tarde el destino alcanza a ese gobierno. No puede uno vivir de puro choro mareador toda la vida, menos un país o mucho menos un gobierno. Eso es lo que le pasó a España. España en los próximos 15 o 20 años va a estar sumida en una situación difícil, pero gozaron en los 20 años anteriores. No al grado de los griegos, porque los españoles utilizaron de manera óptima los recursos que la Unión Europea le inyectó a esa economía para ponerse prácticamente a la par de los otros países fundadores de la Unión Europea. Pero los griegos ni más, no, ellos acá
viviendo, como dice aquel, viviendo de puras mentiras, y miénteme más Tsipras y Yanis Varoufakis, y miénteme, pero aquí le damos al Metaxa y a las aceitunas negras y al cafecito cargado, y bailamos como Sorba el griego. Para eso son muy buenos, pero al final de cuentas la realidad llegó. Esta enseñanza de la cual le hablo, es importante que nuestra clase política no la deseche. La situación que tienen nuestras finanzas públicas, que dependen casi en una tercera parte de los ingresos provenientes de una u otra forma del petróleo, están en una situación muy difícil. Yo recuerdo una expresión o una declaración del secretario de Hacienda donde presumió que habíamos despetrolizado las finanzas públicas. Exageró un poquito cuando dice antes dependíamos en el 40% de los ingresos públicos del petróleo y ahora creo que nomás el 20 o el 16. Sí, lo que no dijo el secretario es que lo tuvimos que hacer por la caída brutal del precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo. No fue de manera voluntaria, sino fue, como diría aquel en un latinajo conocido, fue ad cojonem. Tradúzcalo usted. Ya para terminar este enojoso asunto de la crisis griega y la gran enseñanza para México. Ningún país o gobierno puede pretender vivir indefinidamente en base a deuda. Segundo, ningún país ni gobierno puede esperar otorgar por siempre beneficios sociales, entre comillas, ilimitados para toda su población. No. Primero hay que generar riqueza, hay que elevar verdaderamente la productividad en la economía, hacer que la gente esté calificada, produzca más con menos, pero para eso hay que hacer un ajuste profundo de nuestro caduco, anclado en el antepasado, andamiaje jurídico, y eso evidentemente nuestra clase política no está dispuesta en lo más mínimo a hacerlo. Quede pues ahí esa primera enseñanza de la crisis griega para nuestra clase política, enseñanza la cual, como usted ya concluyó, la van a tirar a la basura y van a seguir haciendo lo que han hecho siempre en los últimos 40 o 50 años. De cualquier forma, pues yo le agradezco a usted su presencia aquí conmigo en Un Día con Ángel en Excelsior TV y lo espero mañana, miércoles, media semana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.